Año Nuevo, enero de 1983. Para esa ocasión, era el debut del francés como rudo en México. Algo en verdad inimaginable, pues en suelo azteca siempre había defendido la causa técnica, y si ya era impresionante verlo como técnico, del lado contrario sería en verdad imparable. André tenía años practicando este estilo en Japón, donde era conocido como la bestia de los rings. El gigante empavorecía a todos con solo pararse en el ring. Era una bestia inconforme con todos y con todo, pero tal vez de esa manera encontraba un desahogo a toda la intranquilidad que llevaba dentro por el hecho de haber sido siempre observado por toda la gente que le rodeaba. André, rudo técnico, era idolatrado en el lejano oriente y su jerarquía como máxima atracción de la lucha libre no tenía objeciones. En México, el público ya lo esperaba con temor de que fuera a hacer añicos a alguno de sus rivales en turno. La sonrisa bonachona y los chistes en el ring se acababan. André cambiaba todo esto para mostrarnos su otra cara, la de rudo, la de un rudo fuera de serie jamás visto. Tremendo, inusitado, poderoso, casi invencible. Las gradas del toreo parecían venirse abajo cuando miles y miles de aficionados saltaban de emoción al ver a André el gigante derribado por los nuestros. Otros miles, desde afuera, imposibilitados para ver en vivo el espectáculo por el insuficiente cupo, formaban arietes humanos para derribar las rejas de protección para poder entrar y ver a la máxima atracción luchística de todos los tiempos caer ante los nuestros que glorificados buscaban un sitial de luchadores de respeto en la memoria triunfadora del gigante. Para fines de 1982, en Tokio, Japón, las diferencias entre los superestrellas Antonio Inoki y Hulk Hogan contra André el Gigante explotaron en el ring, haciendo que este último tuviera una guerra declarada contra ambos. André siempre había actuado como rudo en el Japón, mientras que en México solo se le conocían las dulces etapas de su actuar en rings mexicanos como un chico bueno y defensor de las causas de los técnicos, pero André no toleraba más ese desempeño. Su grotesca naturaleza física lo orillaban a ser un villano en el ring, por lo que desde el primer día de 1983 en México, a André el Gigante se le llamó el ogro de la lucha libre mundial, y de esta forma se anunció la reaparición del francés en México para el domingo 9 de enero de ese año. Esta función, al igual que la siguiente, el domingo 16 de enero, son de las batallas más recordadas por la afición cuatro caminera de los años 80, porque vimos un André el Gigante impresionante de rudo en contra de nuestros mexicanos. Hasta antes de ese día, las luchas de André en México eran lentas y divertidas, debido a que nadie del bando rudo podía parar a la enorme máquina francesa. El perro aguayo y Canek, campeones mundiales semicompleto WWF y completo UWA, respectivamente, serían los encargados de hacerle frente al gigante que se acompañaría por Tamba. Días antes de su llegada, el perro aguayo terminaba de recuperarse de una lesión que decía le había causado a André en la última de sus incursiones por Japón, donde al lado de Canek habían participado en la edición 1982 del torneo anual Madison Square Garden Series, así que estaba deseoso de venganza. Sin embargo, era para pensarse el papel de rudo en André el Gigante, pues como técnico nunca perdió una lucha y sinceramente era difícil imaginarse los recursos poderosos de André como rudo. Finalmente el día llegó y el público estuvo emocionado viendo cómo dos compatriotas derribaban a esa torre humana llamada André el Gigante, que tuvo que recurrir a la mala acción para poder triunfar ante Canek y Perro Aguayo, quienes salieron a matar o morirse en la raya, sabedores del impresionante poder del galo. Con un orgullo azteca imponente, casi mítico, de historieta, de superhéroes, los nuestros simplemente arrollaron a la aplanadora de carne y hueso llamada André el Gigante. El público incesante dedicaba porras a los nuestros, mientras que los silbidos para André se multiplicaban en una sonata molesta para los oídos del gigante, quien en un momento dado se colocó las manos en la cintura. Miró a todo el público desafiante, prometedor de venganza, logrando que el toreo hiciera un silencio momentáneo. Su actitud hizo saber al público que la furia del gigante por los abucheos desembocaría en violencia contra nuestros mexicanos. Nadie deseaba ver lucha seria o fina. No era posible y tampoco importante. Aquí reinaría la emoción de las acciones que pudieran derribar al gigante por parte de los nuestros, y así fue. La lucha fue violenta de principio a fin.
Seguramente André no esperó que los mexicanos le iban a dar tanta batalla, y pese a que hubo dominio del galo y de Tamba y que Canek se quedara sin máscara en una caída, hubo momentos en que los aficionados se enloquecieron de júbilo, como cuando Canek y el perro levantaron entre los dos los 250 kilos del francés para aplicarle una yegua magistral cuyo azotón hizo retumbar la lona del toreo, a pesar de que las piernas de Aguayo parecían resquebrajarse por el tremendo esfuerzo realizado. Canek, después de esto, se lió a golpes con André, moliéndole a puñetazos, para después aplicarle unas patadas voladoras que sacaron del ring al gigante, para después preparar un tope definitivo hacia afuera del ring que derribó poco a poco al gigante. André se resistía a caer, pero finalmente lo hizo, quedando atontado. El alarido del público no se hizo esperar, creciendo aún más cuando Canek, no conforme con esta sensacional acción, tomó una silla y se la estrelló en la frente, mientras que era sostenido por el perro Aguayo, lo que le ocasionó una tremenda herida. El gigante sangraba y su rostro reflejaba espanto ante lo que sucedía. Nunca había estado en tan deplorables condiciones en México, mientras que el público se encontraba enardecido y pedía más. La lucha terminó cuando, al subir André con el rostro bañado en sangre, saca del ring a Canek para inmediatamente tomar como un muñeco y levantar al perro por encima de su cabeza ante el espanto del público por el poder inusitado del gigante, mientras este se acercó a las cuerdas lanzando sin piedad a Aguayo hacia afuera del ring contra Canek, lo que le valió la descalificación. Camarena levantó los brazos de los mexicanos, mientras en el ring Tamba y André se abrazaban fatigados y lastimados. El público lanzaba un grito de emoción por ver perder al gigante, al menos por descalificación. Pero era un hecho que André el gigante había impactado de tal manera que el público de inmediato fue a comprar sus entradas para poder ver nuevamente al gigante a la semana siguiente. Francisco Flores ya sabía que esto ocurriría y ni tardo ni perezoso puso los boletos a la venta, los cuales se fueron agotando rápidamente en el transcurso de la semana. Pero las emociones no pararon aquí, ya que el gigante se volvió a presentar en el circuito de la empresa mexicana de lucha libre en la Arena Coliseo, donde el lleno fue total para ver al francés, siendo el viernes 14 de enero cuando el gigante galo se presentó en la Arena Coliseo de la Ciudad de México en un singular combate de 4 contra 1. André subió acompañado de Coloso Colosetti, pero nada pudo hacer para detener la golpiza que le propinaron MS1, Faraón, Alfonso Dantes y Herodes al francés, perdiendo el gigante por descalificación al lanzar al referí Eddie Palau hacia afuera del ring, por lo que el gigante buscaba contra quién desquitarse de aquella afrenta. Nada bueno le deparaba a Canek y al perro Aguayo el día 16 de enero, en donde el gigante buscaría su revancha.